Llegará un día donde tú te mires al espejo y te dirás, a ver, idiota, ¿esta es la vida que realmente queríamos? Te adelanto la respuesta. Deja de perder tu tiempo. Una de las razones por las cuales no materializamos la abundancia en nuestra vida es porque cometemos el siguiente error. Cuando nos toca vivir dificultades duras, los llamamos problemas, crisis, ansiedad, retos, malas noticias, nos quejamos de ellas. Y quiero que te quede claro algo. Si tú no aprendes de los momentos dolorosos, fuerzas a la vida, al campo, a la inteligencia suprema, a Dios, ponle el nombre que tú quieras, a que vuelva a repetir las mismas situaciones hasta que aprendas. Porque la vida es como una escuela. Y si esa materia no la aprendes, la repites. Y la repites porque tu enfoque, tu lenguaje y tu comportamiento vuelve a producir situaciones similares. El propósito de las experiencias dolorosas en nuestras vidas, escuchen bien, el propósito de las experiencias dolorosas en nuestra vida no es para sufrir, es para trascender. Pero para trascender tienes que aprender. Entonces, por muy doloroso que sea la situación, por muy incómoda que sea la situación, sé agradecido. Porque esa situación que estás viviendo está ahí para que te saque de ese momento que estás. En pocas palabras, esa situación llamada problemas, crisis, sufrimiento, está ahí para sacarte de tu zona de confort. Te lo está mandando la vida o Dios porque está harto de verte ahí y te está dando la oportunidad de salir. Pero en muchas ocasiones somos mal agradecidos y cuando nos toca vivir esas situaciones duras, nos quejamos de ella. La queja es pobreza. Lo he mencionado en muchas ocasiones, pero no conozco algo más caro en este universo que la queja. Porque la idea de quejarse es pensar que voy a solucionar mis problemas o que el otro tiene la culpa. Y hasta el momento no he encontrado persona que quejándose solucione sus problemas. El día que alguien me demuestre que quejándose soluciona sus problemas, ese día yo me pondré a quejar. Incluso sacaré un curso cómo quejarse con elegancia. Entonces quiero que les quede claro esto. Entonces, por muy dolorosa e incómoda que sea la situación, sé agradecido. Porque esa situación está ahí para sacarte de tu zona de confort, para sacarte de esa zona de sufrimiento. Sin esa situación no creces. Sin esa situación no avanzas. Entonces, ¿cuál es el propósito de que en nuestra vida se repita esas situaciones duras? Que tomes una decisión diferente frente a esa situación y que puedas crecer. Porque los problemas son bendiciones. Porque los problemas son oportunidades. Sí, pero Judith, estoy viviendo una crisis financiera, estoy endeudado, he estado cabezón. ¿Cuál es la bendición? Una crisis financiera significa que la vida te está dando la oportunidad para que aprendas a hacer más dinero. La vida te está dando la oportunidad para que salgas de esa zona llamada pobreza. Porque sin esa crisis no sales, sin esa crisis no creces. Lo mejor que le puede pasar a una persona y una nación, Albert Einstein, es una crisis. Porque en la crisis las personas y las naciones son más ingeniosos, más creativos, más recursivos, más inventivos. Las crisis son los disparadores hacia la riqueza. Sin una crisis uno no crece. Sí, pero Judith, vivirlo es malo. No, la crisis no es mala. El problema es que tú lo miras con maldad. El problema es que tú lo miras con carencia. Si yo tuviera que resumir todos estos años, lo que he aprendido y lo que enseño, los resumiría en una sola cosa. Aprende a ser un maestro del significado. Aprende a ver con sabiduría e inteligencia cada situación que te pone la vida, porque cada situación tiene un propósito. Y el propósito de una crisis es que aprendas a hacer más dinero. El propósito de un momento difícil es que aprendas a crecer. El propósito de una situación dura, de un infierno emocional, es que tú tengas la oportunidad de salir de esa zona llamada pobreza o carencia. Bendice la pobreza. ¿Por qué? En esa situación llamada pobreza vas a poder producir algo llamado abundancia. Para saber qué es la felicidad, tienes que pasar por la tristeza. O sea, caerse no es malo. Tener problemas no es malo. El problema es que tú los miras con ojos de carencia, con ojos de escasez. No hay nadie más bendito que aquella persona que está pasando una crisis financiera, porque la vida le está dando la oportunidad de que aprenda a hacer más dinero y pueda producir mucha riqueza. Quiero que les quede claro esa situación. ¿Por qué? Porque en las crisis uno aprende. Porque en la crisis uno avanza. Entonces, ¿las crisis son malas? No. ¿Qué son las crisis? ¿Oportunidades para qué? Para crecer. Entonces, crisis, ¿aprendes o creces? Crisis, ¿estás preparado para crecer?
Crisis, ¿estás preparado para avanzar? Sí, pero Judy, se ha perdido todo. Excelente. Perder es ganar. ¿Qué es perder, perdón? ¿Qué es perder? Ganar. Quien ha perdido todo tiene derecho a ganarlo todo. Si te caes, te levantas y sigues. Entonces, una de las claves para triunfar es autoestima. Y la autoestima es confiar en ti. Porque cuando tú confías en ti, Dios confía en ti. Cuando tú confías en ti, vas con todo y cuando te caes, te levantas. Las personas con más autoestima se lanzan más, se atreven más, hacen más. Y cuando se caen, se levantan y siguen adelante. Pero cuando no tienes autoestima y no confías en ti, cualquier situación lo llamas fracaso o lo llamas crisis. Y ojo, la crisis no es mala. Los momentos de mayor crecimiento en mi vida han sido las crisis. Los momentos donde uno ha desarrollado nuevas habilidades, nuevas destrezas, una nueva psicología, una certeza inquebrantable, son las crisis. Sin crisis no hay crecimiento. Sin crisis no hay gloria. Entonces, las crisis son necesarias para crecer. La mejor manera de honrar a nuestros padres no es hacer aquello que ellos quieran. La mejor manera de honrar a tus padres es haciendo lo que tú sientes que tienes que hacer. Deja de vivir la vida de otros. Deja de vivir lo que tu tío quiere, lo que tu abuela quiere, lo que tu mamá quiere, lo que tu papá quiere. Porque cuando tú vives la vida de otro, tú eres complaciente. En pocas palabras, no tienes los huevos y la valentía para decir que no. Hay un requisito para triunfar. Aprende a decir no. Porque si vas a vivir la vida que otro quiere para ti, lo siento. El otro te quiere más gordo, más flaquito, que por qué te compras un carro deportivo, que mejor una camioneta, que el carro que te has comprado parece de un chacrero, que por qué no vives allá, que por qué acá, que por qué tu casa tan grande, que por qué un departamento. Se le jode todo, tío. Entonces quiero que te quede claro algo. Hay un requisito para triunfar este año y el requisito es aprender a decir no, dejar de ser complaciente. Y cuando uno aprende a decir que no, eso es un rasgo de autoestima. Es un rasgo de amor propio. Aunque para el otro seas un creído, un egocéntrico, te voy a decir algo. Una cualidad que tiene todo ganador es que lo que digan los demás les importa un pepino. Lo que otro pienses le importa un pepino porque es tu vida, es tu resultado y cuando llega el fin de mes, el que paga tus cuentas eres tú, no ellos. Entonces, aprende a decir no y vive la vida bajo tus propios términos. Entonces, acá hay una pregunta que marca la diferencia entre las personas que les va bien en la vida, que tienen éxito y aquellas que no. Y acá tengo una, mira. ¿Qué es lo peor que podría pasar si dejaras de creer en esa limitación hoy mismo? ¿Qué es lo peor que podría pasar si dejas de creer en esa limitación? Esa situación, esa historia, esa narrativa que te cuentas todos los días, que no puedes, que no tienes un título, que eres demasiado joven, demasiado viejo, que soy madre soltera abandonada, que soy una persona que no tiene título, que soy color cucaracha, color chaufa, que no soy hombre, y etcétera, etcétera. Quiero que tomes en cuenta algo. ¿Cuál es la historia que te estás contando todos los días que no te está permitiendo crecer? ¿Cuál es ese diálogo interno que te estás contando todos los días que hace que estés en un estado de carencia y que no estés viviendo la vida bajo tu verdadero potencial? ¿Qué está ahí que no te permite crecer? ¿Qué situación, qué significado, qué estado, qué diálogo, qué creencia no te permite crecer? Entonces, acá tengo algo poderoso. Y quiero que les quede claro algo. Bendice los problemas, porque los problemas son las dificultades que te van a hacer crecer. Bendice todo lo que has pasado. Mamá, papá, las situaciones, sea agradecido, porque la gratitud es riqueza, la gratitud es abundancia, la queja es pobreza. La abundancia no es lo que tenemos, abundancia es lo que permitimos que fluya a través de nosotros, pero no permitimos que la abundancia fluya a través de nosotros cuando nos quejamos, cuando nos victimizamos, cuando buscamos culpables, cuando nos proyectamos en los demás. No permitimos que la abundancia esté en nuestra vida. No podemos materializar la abundancia. Pero cuando eres agradecido, cuando entiendes y comprendes, cuando sueltas, la abundancia fluye en tu vida y la materializas. Pero cuando te haces el ofendido, no, aprende a soltar. Sí, pero Judy es mi papá, la historia de mi papá, mi mamá. Ey, tío, escucha bien, tú no eres tu pasado, pero hay gente que vive en el pasado. Si vuelves a repetir las mismas burradas y los mismos errores es porque usted vive en el pasado y porque usted no aprendió. El propósito de las situaciones duras en nuestra vida no es para sufrir, es para trascender. La mejor manera de honrar a nuestros padres
no es haciendo lo que ellos quisieran que hagamos, sino hacer lo que sentimos que tenemos que hacer, que es brillar, triunfar y ser felices. Pero tienes que aprender a decir no. Tienes que esas dificultades entender que son necesarias para crecer. Entender que caer es ganar. Entender que perder es ganar. Entender que quien ha perdido todo tiene derecho a ganarlo todo. Y quien no ha perdido nada es que no se atrevió. Es un cobarde. Es un cobarde. Las grandes fortunas, el éxito mayor está construido sobre una base de miles de no. Entonces, el miedo a equivocarte, ¿quién tiene miedo a equivocarse? Ya se equivocó. Quien tiene miedo a equivocarse, ya se equivocó. Porque está de observador, porque está ahí y se mantiene en una zona de confort. Recuerda que el propósito de una crisis es sacarte de tu zona de confort. Porque sin una crisis no sales, sin una crisis no buscas. Y recuerden, hay un pensamiento básico, el que busca, encuentra. El que está comprometido siempre encuentra un camino, porque yo soy la persona que hace que todo sea posible. Porque si estoy comprometido, siempre hay un camino. Entonces, el que se tiene que comprometer eres tú, pero no tienes que quererlo. Hay una gran diferencia entre querer y estar comprometido. El que va a querer va a intentar, el que va a querer va a probar, el que va a querer va a estar ahí. Pero cuando la situación sea dura, en vez de entender que esa situación dura es para que él sea más duro. Ángel, por favor, no es que estés duro, eso no tiene nada que ver. O sea, me refiero duro a que crezca, a que mejore, a que avance, a que sea más ingenioso, más creativo, más recursivo. O sea, esa situación dura es una oportunidad para que seas más grande. Esa situación está ahí para que crezcas. Esa situación está ahí. O sea, no recuerdo bien el nombre, disculpen, no recuerdo, pero la frase era esta. La frase esta era, las crisis tienen el don de fortalecer talentos que en la prosperidad hubieran estado dormidos. Porque en las crisis uno es más ingenioso, más creativo, más recursivo. Entonces, quien tiene una crisis tiene una bendición. Quien tiene una crisis tiene un tesoro. Y ser agradecido. Y ser agradecido no es ser imbécil. Agradecido pero nunca conforme. Agradecido significa entender el propósito y la situación por que estoy viviendo tiene una razón de ser, que es crecer, avanzar, lograr y ir al siguiente nivel. Entonces, vamos aquí. Repetimos muchas historias dolorosas, no para sufrirlas, sino para trascenderlas. Repetimos una y otra vez las mismas burradas, los mismos problemas, no para sufrirlas, sino para trascenderlas. Y uno trasciende cuando uno agradece. Pero el problema es que estamos en un círculo vicioso donde solo nos quejamos, nos victimizamos, nos proyectamos y echamos la culpa a otros. Y ahí es donde nos estancamos. Ahí es donde nos estancamos. ¿Por qué? Porque es fácil buscar culpables. Es fácil proyectarse en el otro. Entonces, una persona que está en el chisme no crece. Una persona que está criticando a otros no crece. Una persona que está atacando a otros no crece. Una persona que se está quejando de las dificultades que vive no crece. Porque para ser abundante necesitas algo, ser agradecido. Y es imposible que una persona esté en gratitud y esté en carencia a la vez. No se puede. Es incompatible. Cuando estoy en gratitud, soy agradecido. Agradecido pero nunca conforme. Agradecido pero nunca conforme. Y gratitud no es abrazar un árbol. Gratitud no es sentarse a hablar de abundancia. Gratitud es entender quién eres, ver con compasión a los demás e ir a construir lo que mereces. Y cuando te caigas te levantas, te vuelves a caer, te levantas, te vuelves a caer y te levantas. Pero pobreza y carencia es cuando te caes y te quejas. Cuando no tienes que esa dificultad está ahí para que crezcas. El que está buscando las cosas fáciles ya perdió, porque caminos fáciles no llevan lejos. Todos los ganadores que conozco, ninguno ha tenido un camino fácil. Y las dificultades que aparecen en nuestra vida son oportunidades para alcanzar la maestría. Y la maestría es el dominio supremo de tu estado. Esa capacidad de ver con sabiduría, con inteligencia cada situación. Entonces, entiende algo. La vida te vuelve a poner cada situación por una sola razón. Para que tomes una decisión diferente frente a esa situación. La vida te vuelve a poner esa situación dura, ese problema, esa crisis financiera, porque la vida te está diciendo, aprende. Aprende. Pero a veces parecemos burros. Repetimos los mismos problemas y las mismas situaciones. Y fuerzas a la vida, al campo, a Dios, al universo, que te vuelva a poner la misma situación. Y te molestas de ella. Entonces una amiga me decía, Judith, me toca puro Brian, o sea, me toca puro hombre violento, puro hombre descuidado, puro hombre tóxico. Judith, ¿por qué me toca puro idiota? ¿Qué me recomiendas? El problema no son ellos, le digo. El problema eres tú, porque tú atraes lo que tú eres.
¿Por qué una persona así se acerca a tu vida? Porque tus reglas, tu comportamiento, tu comunicación, tus estrategias, tu sistema de creencias atrae a ese tipo de personas. Entonces, deja de buscar transformar al otro y cambiar al otro, porque eso es sufrir. La persona que tiene que cambiar eres tú. Entonces, si tú te miras al espejo y la imagen del espejo no te gusta y quieres cambiarle el peinado, ¿qué peinas? ¿Al espejo o a ti? A ti, pero la mayoría está tratando de peinar la imagen del espejo. La mayoría está tratando de cambiar a otros. Querer cambiar a otros es sufrir. Querer cambiar a otros es ser manipulador. Querer cambiar a otros es caer en carencia. La única persona y el único cambio en el cual tú tienes el control es en el tuyo. Es en el tuyo. Tú tienes el poder de tú cambiar. Tú tienes el poder de tú transformarte. Tú tienes el poder de tú estar en tu estado de certeza, tener claridad e ir con todo para comerte el mundo. Pero tienes que tomar la decisión. ¿La decisión de qué? De ganar. Y entrenarte todos los días con un solo objetivo, ganar. Prepararte todos los días con un solo objetivo, ganar. Levantarte todos los días con un solo objetivo, ganar. Porque si ganar no es el objetivo, entonces ¿a qué venimos? No hemos venido a probar, no hemos venido a ver qué pasa. Venimos a ganar. Porque cuando llega el fin de mes y llegas a tu casa, ay, mi amor, no gané. No, tío, ve y gana, ve y construye, ve y haz, te lo mereces. ¿Qué harías diferente si supieras que no puedes fallar? ¿Qué harías diferente si supieras que no puedes fallar? ¿Qué pasaría si supieras que fallar no es una opción? Irías con todo. Irías con todo. No hay fracaso, solo aprendizaje. Caer es parte del juego. El no es parte del juego. Cada no me acerca a un sí. Cada no me fortalece. Entonces, ¿por qué la gente no se atreve más? ¿Por qué la gente no se lanza más? Porque tiene miedo de equivocarse. Porque tiene miedo de que irán. Y se paraliza ahí. Oye, te voy a contar algo. Las personas de alto rendimiento son atrevidos. Las personas de alto rendimiento son ambiciosos. Ay, pero usted es materialista. Te lo dice alguien que no tiene. Ay, pero tú solo hablas de dinero. Te lo dice alguien que no tiene. Ay, pero él solo habla de producir y no goza. Te lo dice alguien que no goza. Porque la gente cuando habla, no habla de ti, habla de él. No permitas que la opinión y el ruido de personas que no han logrado nada y que se han rendido vengan a decirte qué hacer con tu vida. Eso es importante. Sí, es cierto, las palabras tienen poder. Tienen el poder de transformar, tienen el poder de motivar, tienen el poder de educar, tienen el poder de levantar el autoestima y la certeza de los demás. Pero también tienen el poder de destruir, de limitar, de anclar a las personas en estados de carencia, estados de sufrimiento. Entonces, nunca permitas que venga un perdedor a decirte qué hacer. Nunca permitas eso. Entonces, quiero que te quede claro esto. Entonces, ¿qué pasaría si supieras que fracasar no es una opción? ¿Qué pasaría si supieras que cada llamada te podría permitir ganar más de $1 millón? ¿Cuántas llamadas harías? ¿Cuántas presentaciones harías? ¿Cuántos contactos harías si supieras que todo lo que tú quieras hacer, todo lo que tú quieras lograr, todo lo que tú quieras crear, todo lo que tú quieras tener, lo podrías alcanzar si vas con todo? Ahí cambia todo. Ay, no, pero a mí me han dicho que eso no funciona. Sí, tiene razón, no funciona para él. Sí, pero a mí me han dicho que ahí se pierde el tiempo. Sí, tiene razón, él está perdiendo el tiempo hablando huevadas. Cuando un ser humano tiene certeza, tiene claridad y está comprometido, va con todo. Hace lo que tiene que hacer. Pero yo hice una consulta y si me caigo, ¿qué hacemos si nos caemos? Nos levantamos. Yo hice si fracaso, ¿qué haces? Si es adelante. Judy, si pierdo todo, ¿qué haces? ¿Perder qué es? Ganar. Y quien ha perdido todo tiene derecho a ganarlo todo. Pero Judy, estoy en una crisis, estoy endeudado, estoy en una situación dura. Excelente. Quien tiene una crisis tiene un tesoro. Las crisis son bendiciones. Porque las crisis financieras, una crisis financiera no es desvalorización. Una crisis financiera no te hace menos. Una crisis financiera no te hace un fracasado. El problema es que tú le das un significado de fracaso. Tú le das un significado de que tú eres menos que otro. Tú le das un significado de carencia y pobreza. Y por eso la crisis se vuelve a repetir. Pero no se vuelve a repetir como castigo. Una crisis no es un castigo. Una crisis es una bendición que te está dando la vida porque no te quiere ahí. No te quiere ahí. Entonces, las situaciones que estás viviendo son oportunidades para fortalecer tus talentos. Las situaciones que estás viviendo son oportunidades que te está dando la vida para que aprendas a salir de esa zona. Ojo, porque en la zona de confort no hay crecimiento. Entonces, ¿quién tiene una crisis tiene un tesoro? ¿Quién tiene una crisis tiene un tesoro? Entonces, cuando aprendes a ver con gratitud, con agradecimiento la crisis, es cuando estás preparado para ser abundante. Porque la abundancia no es lo que tenemos, abundancia es lo que permitimos que fluya a través de nosotros. Cuando somos agradecidos, cuando tenemos y comprendemos, cuando dejamos la crítica, cuando entendemos que cada loco con su locura y cada persona vive su proceso. Entonces, la crisis, escúchalo bien, este es el significado correcto de la crisis. La crisis es una oportunidad y una bendición que te está dando la vida
para que aprendas a hacer más dinero, porque ya se cansó de verte sufrir. Porque no te quiere ahí. No te quiere ahí. Entonces, si no tienes crisis, no tienes crecimiento. Si no tienes caídas, no tienes levantadas. Si no tienes situaciones duras, no te fortaleces. Agradecido, pero nunca conforme. Agradecido, pero siempre con hambre. Hambre de crecer, de lograr, de crear, de compartir, de aprender, de construir. Sí, pero Judith, estoy pasando una situación tan dura, Judith, que siento que no puedo más. Tú mismo lo acabas de decir. Sientes que no puedes más. Pero el sentir no es un término material. Es un diálogo interno, es una estrategia psicológica. Es que tú crees que no puedes. Y de poder puedes, pero tienes que estar en certeza. Porque, ¿qué es el dinero? El dinero es un estado de certeza inquebrantable. No es un estado de fe. Porque la diferencia entre certeza inquebrantable y fe es esperar que algo bueno suceda. Con buenas intenciones. Respetando las creencias religiosas de cada loco. Pero certeza inquebrantable es tener la convicción absoluta de que tengo la capacidad y el potencial para superar esta situación. Y cuando tomo acción, materializo todo. Entonces, yo no necesito fe, necesito certeza inquebrantable. Certeza inquebrantable. Entonces, el dinero es un estado de certeza inquebrantable. Porque pobre no es aquel que no tiene, pobre es aquel que piensa que no tiene. Porque puedes no tener, pero si estoy en certeza, busco socios, busco clientes, busco aliados, busco inversionistas. El que busca encuentra. Porque un líder no se raja porque no tenga dinero, se raja porque no tiene visión de largo plazo. Porque no piensa a largo plazo. Y en los negocios hay que pensar de 10, de 15, 20 años hacia adelante. Si usted está pensando 2, 3, 4 meses o el primer año, usted ya perdió. Mejor haga un currículum y busque trabajo, sin ofender. Porque el trabajo no es malo. Pero emprender demanda otra habilidad, otra destreza, otra psicología. Quien no está dispuesto a dormir endeudado, que los bancos lo busquen, quien no soporta eso, que no emprenda. Que no emprenda. Entonces, cuando tú entiendes que toda esa situación es una oportunidad para crecer, vas con todo. Y acá quiero que les quede claro esta parte. Entonces, Judith me dice que un líder no se raja por falta de dinero, sino por falta de visión. Porque el dinero está allá afuera, en las manos de otros. Solo tienes que darle las razones sólidas para que te lo entreguen a través de un producto, un servicio, una propuesta de valor, un intercambio de valor. Entonces, cuando tú entiendes eso, entiendes algo. Querer no es poder, saber es poder. Tienes que saber quién eres tú. ¿Y quién eres tú? Tú eres éxito, tú eres abundancia, pero tienes que creer. Dinero hay. Si no lo tienes es porque no le has dado argumentos y razones sólidas y poderosas para que los extraños te lo entreguen. Decía Gran Cardón, conoce extraños, habla con extraños. Habla con la mayor cantidad de personas, comparte tu visión, comparte tu propuesta. Ay, pero Judith me han dicho que no. ¡Ey! El no es malo, el no es parte del juego, el no es parte del proceso. Pero Judith, vienen más no, excelente. Cada nota es el sí. El no es desvalorización. Si tú crees que el no es malo, el mayor asesino de sueños es una palabra de 2 letras. ¡No! Yo he recibido miles de no y por eso he podido construir lo que tengo. Y escúchelo bien, las grandes fortunas y los grandes éxitos están hechos sobre una base de miles de no. Sí, pero Judith me están criticando. Excelente, quien tiene un enemigo tiene un tesoro. Porque tus enemigos te ayudan a ver lo que no ves. Y te ayudan a que estés atento a crecer. No te preocupes por tus enemigos, preocúpate cuando no los tienes. Porque cuando nadie no los tienes, ¿sabes qué significa? Tu peor castigo no es el fracaso, es que nadie sepa de ti. Tu peor castigo es la oscuridad, que nadie te conozca. Entonces, si tienes enemigos, si tienes críticos, tienes un tesoro, tienes combustible. Y aprovechalo al máximo. Aprovechalo al máximo, pero ten claridad, aprende a decir no. Aprende a poner reglas. Oye, Judith, pero a mí me han dicho que ser ambicioso es malo. El que te lo ha dicho es un perdedor. El que te lo ha dicho a dónde ha llegado. Sí, pero ser ambicioso no es malo. Ser ambicioso es la virtud de quiero lo mejor para mí y para las personas que amo. Si hay maldad en eso, lo siento, ya no tenemos nada que hablar. Ya no tenemos nada que hablar. O sea, si quiero lo mejor para mí y para las personas que amo, eso es malo, no, lo timo, entonces mejor no. Hablemos de por qué los chachos vuelan. En serio, a eso nos invita. Entonces quiero que les quede claro algo. Entonces, los problemas son tesoros. Las crisis son bendiciones. Una crisis financiera, un fracaso financiero no es desvalorización. No te hace menos. No eres un fracasado. No cometas ese error. Porque a mí no me preocupa la crisis financiera. A mí me preocupa la crisis emocional. Porque cuando la crisis financiera viene, pero estoy en certeza inquebrantable, hago y produzco. Pero cuando estoy en crisis emocional, me paralizo,
caigo en un estado de ansiedad, caigo en un estado de estrés, caigo en un estado de sufrimiento, me paro ahí y ahí la crisis se convierte en muerte financiera. Pero cuando entiendes que la crisis financiera es una bendición que te está dando la vida, es donde creces, donde avanzas, donde logras, donde haces lo que tienes que hacer. La vida Dios te ama tanto que te está mandando esa crisis para que fortalezcas tu talento y salgas de ese estado llamado pobreza. Dios te valora tanto, te quiere tanto, te ama tanto que no te quiere en esa crisis. Y te la manda para que salgas de ahí. Te la mandas para que aprendas. Entonces, una crisis es una oportunidad para aprender a hacer más dinero.